Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y, claro, para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre las semanas de la semana, Grecia ha celebrado elecciones parlamentarias y el ganador ha sido, claro, el actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis del Partido Liberal Conservador Nueva Democracia. El partido de izquierdas, Syriza, que saltó a la fama tras la crisis de la deuda griega, ha quedado neutralizado por el momento. Sin embargo, ante las acusaciones de que el gobierno está expulsando a migrantes, espiando a periodistas y socavando la democracia, nos preguntamos si los griegos han optado por la estabilidad económica en lugar del cambio. Además, ¿diamantes para la eternidad? ¿De verdad lo son? La Unión Europea ha presentado un paquete de sanciones contra Rusia con el fin de presionar al régimen para que se retire de Ucrania. El objetivo es combatir la ilusión de las sanciones, pero los diamantes rusos siguen fuera de la lista. El Reino Unido ha planeado prohibirlos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Así que nos dirigimos a Amberes para escuchar por qué los diamantes rusos son vitales para Bélgica y por qué permanecen intocables por ahora. Para hablar de estos temas nos acompañan aquí en nuestro estudio Javi López, eurodiputado del Grupo de Socialistas y Demócratas del Partido Socialista en España. Es un placer estar aquí. Gracias por venir. Tamara Atienzar, periodista aquí en Bruselas de Radio Alma. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida. Y Caral Lano, director general del Centro de Estudios Políticos Europeos. Gracias por venir, Caral. Un placer. Bueno, antes de escuchar su opinión, repasamos el resultado de las elecciones griegas para entender mejor qué está en juego. Luis Albertos nos cuenta más. Victoria del partido de centro-derecha del primer ministro Kyriakos Mitsotakis en las elecciones griegas. Para sorpresa de muchos, Nueva Democracia obtuvo el pasado domingo casi el 41% de los votos, imponiéndose así a su principal rival, el partido de izquierdas Syriza, que obtuvo un decepcionante 20,1%. A pesar de los buenos resultados, Nueva Democracia no cuenta con los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento griego. Sin embargo, Mitsotakis aún tiene a su alcance la victoria final, ya que aspira a conseguir los escaños adicionales celebrando unas segundas elecciones. Y no habrá mucho que se interponga en su camino, dado que cuestiones clave como la expulsión de inmigrantes ilegales o el escándalo del software espía Pegasus no parecen haber afectado a sus posibilidades de reelección. Ahora habrá que esperar hasta el 25 de junio, cuando los votantes griegos acudan de nuevo a las urnas para decidir a quién quieren al frente de su gobierno durante los próximos 4 años. Bueno, Javi López, empezamos con usted a ver cuál es la reacción aquí en Bruselas ante el resultado. Yo creo que es evidente que ha conseguido una mayoría inesperada, una fuerte mayoría, al borde de la mayoría absoluta, y creo que los electores griegos han preferido no hacer mudanzas en tiempos de incertidumbre. Probablemente la voluntad de tener estabilidad en un panorama y un contexto internacional tan complejo después de la pandemia y con una guerra en Ucrania, una agresión hacia Ucrania, han hecho pensar a los electores griegos en la continuidad. Mitsotakis es un viejo conocido de la ciudad, de Bruselas y de la Unión Europea, y probablemente la estabilidad sea valorada por todos, no solo por sus conciudadanos. Un viejo conocido, conoce todo el mundo aquí, conoce cómo funciona todo aquí, ¿no? Más o menos, pero pienso que Bruselas es muy contento que tenemos una continuidad, sobre todo porque lo que hemos visto en los últimos 4 años es también en materia de crecencia económica ha sido muy bien, pero ya estamos a nivel inferior que donde estuvimos en los años 2007 y 2008, pero a lo menos tenemos una impulsión en la economía griega, que es muy importante, pero sobre todo lo que Bruselas ha hecho para ayudar a la administración griega es enorme. Y si podríamos de nuevo a ver, Syriza sería un desastre total, porque Syriza era un desastre total para la economía griega. Y es lo que los griegos saben muy muy bien, que les gustaría volver a una situación de caos que habíamos con Syriza y con Tsipras. Caos, pero también mucho daño para la gente, porque con esta estabilidad también había muchas reformas que fue muy dura también para el país.
para Grecia, pero la pregunta me imagino hoy en día es, ¿ha funcionado el programa de la Unión Europea y del IMF? Yo creo que, como decía Javi y también nuestro otro invitado, está claro que los griegos han valorado la estabilidad, que no olvidan todo aquello que sucedió y en la segunda vuelta yo creo que no va a haber sorpresas y que al final también con la nueva reforma del sistema electoral que se implementará en estas nuevas elecciones, que dan un plus de escaños a quien gana, yo creo que es obvio que conseguirá la mayoría. A mi parecer, Tsipras, después de un comienzo muy errático de su presidencia, pudo encauzar lo que hoy vemos en Grecia. Yo creo que Tsipras cometió muchos errores en la gestión de la crisis griega, la Unión Europea y Bruselas también. De hecho, lo ha ido reconociendo durante los últimos años y Grecia ha podido salir de la situación económica que padecía, también porque ha sido capaz de aflojar Bruselas los planes económicos y de austeridad que se estaban imponiendo. Es evidente que las cuentas eran un desastre en ese país, es una evidencia, que era insostenible, pero también hemos sabido después del tiempo que recortes muy agresivos en muy poco tiempo acaban haciéndote cavar un pozo de recesión y hace todo mucho más complicado. Yo creo que tanto Grecia como la Unión Europea ha ido aprendiendo durante este proceso y de hecho viene de ahí, de ese aprendizaje, algunas de las cosas que hemos visto de la Unión Europea durante la pandemia, especialmente el fondo Next Generation, el fondo de recuperación, una aproximación muy diferente, ¿no? Fruto del aprendizaje también de la crisis griega. Bueno, me gustaría saber lo que piensan los griegos ahí sobre este resultado de las elecciones. En nuestro Facebook Clary de Euronews estuve en las calles de Atenas hablando con la gente. Escuchen. El resultado era el esperado. Es como debe ser, y el futuro está ante nosotros. Estoy satisfecho por el resultado positivo, pero no estoy satisfecho porque iremos a unas segundas elecciones. Estoy muy sorprendido por estos resultados. Los griegos no deberían haber ido a votar. Durante los próximos 4 años el país va a tener un gobierno que no actúa en interés de los ciudadanos. El hecho de que Nueva Democracia haya obtenido el 42% después de cometer tantos errores es inaceptable y va en contra del pueblo. No sé por dónde empezar. Los incendios forestales, el trágico accidente ferroviario, los problemas de los ciudadanos. Bueno, de modo que hay diferentes perspectivas, ¿no? Que reflejen un poco lo dividida que está la gente ahí también en Atenas, que no todo el mundo está en un lado u otro, y una señora ahí está furioso con Nueva Democracia después de haber cometido tantos errores. De hecho, mucha gente salió a las calles a manifestarse tras el accidente ferroviario y claro, fue en febrero, si no recuerdo mal, no había tanto margen hasta las elecciones y sí hay mucha división, gente que opina que lo mejor es esta estabilidad, gente que le gustaría que todo fuera diferente. Pero bueno, yo creo que como decía, se va a volver a ganar y tendrá la mayoría absoluta. También me sorprendía mucho que han sido, creo, las primeras elecciones en Grecia que la gente que vivía fuera podía votar sin necesidad de volver al país. Muy importante. Y eso es importante. Porque claro, hay muchos griegos que viven aquí en Bruselas y muchos votaron y muchos no, porque no tuvieron tiempo para hacer el papeleo que tiene que haber hecho para votar. Pero sí, eso también es un lado muy interesante. Sí, ¿no, Karel? Sí, no, es muy importante que puedan votar, sí, porque no cada país lo tiene, pero algunos países lo tienen de una manera muy bien organizada. Pero en general, para mí, lo que es importante es que la gente, ya sabemos que había problemas o también incidencias o conflictos con la neodemocracia, pero en general la gente ha hecho su opinión, lo que es mejor, lo que es peor. Al final, si vemos los 3 o 4 años de Syriza y los 3 o 4 años de neodemocracia, finalmente la opinión es claro que era mejor con neodemocracia que con Syriza. Y que al final la evolución del well-being económico era claro que era mejor con neodemocracia que con Syriza, porque Syriza para la gente, para la pobreza, era un desastre. Y ahora, a lo menos, tenemos un poco una impulsión económico positivo
los salarios están subiendo, el turismo está subiendo, etcétera. Lo que es importante para los griegos, y lo ven, es también importante en el perspectiva de las elecciones europeas, que la gente sabe lo que tienen que hacer y que no es el populismo que va a ganar, que es el juicio final de la gente sobre lo que se pasa. Hablando de las acciones europeas, pues tenemos que mirar a usted, Javi. Sí. A mí una de las cosas que me llaman poderosamente la atención es sobre la gestión que va a hacer Mitsotakis del resultado, ¿no? Yo creo que compartimos que han premiado la estabilidad los griegos en esta elección, y lo que parece que va a hacer con esa confianza en pro de la estabilidad es convocar unas segundas elecciones, algo que me parece, la verdad, profundamente irresponsable. Todo indica que no va a querer formar un gobierno y, estando a las puertas de una mayoría absoluta, forzar unas segundas elecciones para aprovecharse del cambio en la ley electoral y la prima que le daría la nueva ley electoral. En este tiempo de incertidumbre, me parece que los políticos tienen la responsabilidad de gestionar el voto de los ciudadanos, porque si no, envías el mensaje convocando unas segundas elecciones de que ustedes no han votado suficientemente bien. No, es decir, para 4 años él va a poder hacer lo que le apetece. Claro, y no hay que olvidar que, como veíamos en el vídeo, no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, eso se ve también reflejado en la cantidad de gente que ha ido a votar a otros partidos, como por ejemplo los comunistas o el PASOK Kinal, que también han subido de escaños. Sí. El PASOK, que es vuestro partido, ¿no? Sí, ha subido en estas elecciones, ha recuperado después de años muy traumáticos que tuvieron que digerir electoralmente parte de los problemas económicos del país, que han sido gravísimos, ¿no? Pero es cierto, lo comentábamos, en el país han habido problemas durante los últimos años. Y rapidito, ¿se puede comparar un poco lo que está pasando ahora con Syriza en Grecia con lo que está pasando con Podemos en España? Buena pregunta. No, sí, buena pregunta. Podría ser un poco la misma cosa, que había una alternativa, pero al final que hemos visto que la alternativa no era una alternativa. Porque hace años Podemos y Syriza fueron un poco como famosos, ¿no? Sí, en sí, toda sí, Europa todo el mundo estaba hablando y de ellos. Con el famoso ministro de Finanzas que conocimos en... Varoufakis, Yanis Varoufakis, que también ha hecho su partido, pero al final no ganó. Muy mal. Pero bueno, vamos a seguir. Me gustaría también hablar del tema de migración, la inmigración, porque no creo que tenía un papel muy importante en las elecciones, pero es un tema muy importante aquí en Bruselas y para la Unión Europea. Y esta semana hemos visto que la Comisión Europea aquí en Bruselas ha advertido a Grecia de que podría tomar medidas formales por una denuncia de expulsión de migrantes, porque el New York Times se hizo una noticia y publicó imágenes de unas 12 personas, entre ellos un bebé, que fueron llevados al mar y abandonadas ahí por las autoridades griegas. Podemos ahora escuchar a la portavoz de la Comisión Europea. La Comisión ha expresado su preocupación por las imágenes que nos ha mostrado el New York Times. Y no nos es posible verificarlas nosotros mismos. Por ello, la Comisión ha preguntado y sigue preguntando a las autoridades griegas sobre este asunto. Hay que añadir también que esta semana el primer ministro griego, Mitsotakis, ha dicho también que eso es inaceptable y dice que no tiene nada que ver, que no es su culpa. ¿Está mintiendo o quién está diciendo la verdad aquí? Puede que no sea culpable, pero como mínimo es responsable al ser el primer ministro del país. Y es posible que no haya dado una orden directa, pero como primer ministro tiene que asumir responsabilidades, ¿no? Y como mínimo asegurar que su Estado y sus fuerzas y cuerpos de seguridad cumplen la legislación europea e internacional en materia de derechos humanos y protección de ciudadanos, ¿no? Y además nos recuerda, yo creo que una de las cosas pendientes que tiene esta ciudad, que tiene Bruselas, que tiene la Unión Europea, que es el Pacto de Migración y Asilo, que lleva atascado años y años y que debería dar respuesta a este tipo de fenómenos. ¿Y qué va a pasar ahora entre la Unión Europea y Grecia sobre este tema? Recordándoos que Margarita Skinas es el comisario griego que está con el partido también Nueva Democracia. Interesante, ¿no? Muy interesante. No sé qué va a pasar, pero yo creo que en cualquier caso sí que se tiene que analizar, intentar ver si esas imágenes realmente, como decía la comisaria, corresponden a eso que ha pasado y tomar medidas y, como apuntaba Javi, desatascar el pacto migratorio, porque es urgente, ya era urgente y lo sigue siendo. ¿Qué pasará si otros países copian lo que estamos mirando estas imágenes? Claro. Es por eso que la Comisión tiene
agir, tiene que hacer algo muy rápido para respetar las reglas, pero también necesitamos saber que hay muy pocos países que son los ejemplos mejores en esta cosa. Muchos países no saben lo que hacer, o muchos países también tienen grupos de derechos o de extremo derecho que no les gusta que tenemos una política europea con los migrantes. Y otros países que son quizás un poco más lejos de la historia y no quieren participar porque dicen, están lejos de mí, es eso, no me importa, no es mi problema. Y no es lo mismo aquellos países que tienen fronteras exteriores de la Unión Europea que aquellos que no los tienen. Y es cierto que hay muchos comportamientos a mejorar dentro de la Unión Europea por lo que hace la migración. Dicho lo cual, no se me ocurren tampoco muchos que dejen inmigrantes en una balsa abandonados en medio del mar. Que eso es lo que está hoy en discusión, que me parece una atrocidad inhumana, la verdad. Seguro que volverán a hablar de este tema en la Cumbre Europea en verano, aquí en junio. Bueno, otro tema que nos gustaría hablar también, una preocupación en Grecia, es la libertad de prensa. ¿No, Tamara? Sí. Porque hemos visto, hay un ranking mundial de libertad de prensa y es el más bajo de la Unión Europea, Grecia, yo creo que es el 107, y países como Irlanda es el número 2 y Dinamarca número 3. Eso también es un poco preocupante, ¿no, Tamara? Yo diría que muy preocupante, porque al final siempre se dice, ¿no? Pero los periodistas somos o deberíamos ser quienes controlan y vigilan al poder y dar esa información a los ciudadanos para que luego ellos decidan. Si tenemos una prensa dependiente que no es libre, ¿cómo no van a ganar ciertos partidos? Y qué peligroso es también, ¿no? Dar un tipo de información solo con un enfoque y no dejar libertad. Espiar periodistas me parece increíble. Y no se discute mucho este tema, Karel, aquí en Bruselas. Pero lo vemos también de nuevo en todos los países democracias, que hay el control de los periódicos es algo muy sensible y muy importante, que hay grupos o capitalistas que se ocupan de eso, que quieren controlar todo lo que hemos visto con Fox News en Estados Unidos, con Murdoch, lo sabemos con Brexit, Murdoch había pensado que sería mejor de tener un Brexit, es por eso que había dicho a sus periódicos, vamos a tener una línea negativa sobre la Unión Europea, etcétera, porque hay algunos que piensan que saben lo que vemos también con Musk ahora, con Twitter. Él tiene como el manager de Twitter, al final, opiniones que quería pasar con Twitter, pero no sería el caso. A ver, Javi, ¿qué opinas? Yo creo que los medios de comunicación suelen tener opiniones. La cuestión aquí es si se respeta la pluralidad de las opiniones también en los medios de comunicación. Por lo que yo tengo entendido, Grecia es un país donde es casi monocolor el apoyo al gobierno por parte de los medios de comunicación y que el Estado, el gobierno, ejerce un control muy fuerte sobre los medios. Y es preocupante, y de hecho los estándares internacionales, los rankings internacionales ya apuntan sobre problemas en ese sentido. Los gobiernos tienden a querer influir sobre los medios, eso es universal. La cuestión es si existe pluralidad, la pluralidad de opiniones en la sociedad tiene un reflejo en los medios, y eso es algo que debiéramos de cuidar porque es la base también para la libertad de expresión y para tener una conversación pública de calidad. Y finalmente este caso de Pegasus, el caso de espiar, esto también no sabemos cómo va a acabar. Esperamos que va a acabar porque el Parlamento Europeo se han ocupado, o Sí, esperamos que está vamos a haciendo el tener Parlamento. una solución. Bueno, el Parlamento Europeo, como había varios diputados que estaban involucrados, de hecho el líder del PASOK Claro. se descubrió a través de un control que el propio Parlamento Europeo hizo de los teléfonos móviles que hace a los eurodiputados, que nos ha hecho a los eurodiputados, que los servicios de inteligencia griegos estaban espiando sus conversaciones y su actividad política. Eso ha conllevado una fuerte crisis en el país, que, hay que decir, no ha pasado factura en las urnas al primer ministro, hay que decirlo, pero que no le resta gravedad. La verdad. Y el Parlamento Europeo durante el último año ha tenido una comisión especial trabajando, que acaba de aprobar ahora un informe final con una serie de conclusiones advirtiendo de los enormes problemas y potenciales problemas que conllevan este tipo de herramientas si las usan los estados sin ningún tipo de control, incluso para la propia libertad de sus ciudadanos, ¿no? Y de su democracia. Okay. Bueno, volveremos a hablar de Grecia después de las elecciones al final de junio, pero por el momento es todo el tiempo que tenemos. Estaremos
atentos a estas elecciones. Pero no se vayan, porque después de la pausa nos dirigimos a la ciudad flamenca de Amberes, donde el 80% de los diamantes en bruto del mundo se comercializan en una pequeña calle. Sigue con nosotros aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. Esta semana los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han estado aquí en Bruselas discutiendo las sanciones comerciales en curso contra Rusia. Pero por ahora no se prohíben las importaciones de diamantes rusos. Hay demasiado en juego para la economía belga. Sin embargo, la semana pasada, en la reunión del G7 en la India, el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, insistió en que esa no era la decisión final. Ahora estamos centrados en cerrar la puerta a las lagunas jurídicas y seguir aislando a Rusia de suministros críticos. Restringiremos el comercio de diamantes rusos. Los diamantes rusos no son para la eternidad. Charles Michel ahí también es ex primer ministro belga. Karel, ¿cuál es su reacción al respecto? Las belgas también no saben mucho sobre lo que pasa en este sector con los diamantes en Amberes. Todos los belgas la saben, que hay una industria, tenemos un banco, un Diamond Bank en Amberes. Hay muchos grupos que son activos en este sector. Por ejemplo, hay un grupo de judíos muy conocido en Bélgica, pero también hay gente de India que son muy activos en este sector, pero también otros. Hay también un comercio con África, con algunos países en África. No solo es Rusia, es un comercio, es un grupo industrial que es no muy bien conocido, pero sobre todo no sabemos mucho porque es un comercio que podría pasarse sin saber más o menos nada. ¿Porque el gobierno está ocultando todo o porque no hay bastante periodismo quizás investigativa? No, como ciudadanos no sabemos mucho sobre eso, solo sabemos que hay un grupo, una asociación de traders, etcétera, que representan el grupo, pero por el resto no sabemos tampoco si los ingresos, por ejemplo, a la economía belga son ingresos también que pagan impuestos. No lo sabemos, porque podría saber también un comercio ilegal, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es la industria aquí en Bélgica de diamantes es enorme para la ciudad. Eso es según el Centro Mundial de Diamantes de Amberes. El 84% de los diamantes en bruto pasan por Amberes y el valor de la industria asciende a 43.000 millones de euros. Y Rusia es el primer país de producción de diamantes con alrededor de 3.000 millones de euros de valor. Y es por eso, quizás, Javi López, que no hay una sanción, que los diamantes no están en la lista. Y debería haber esa sanción, ¿no? Llevamos 10 paquetes de sanciones hacia Rusia, estamos intentando cortar cualquier tipo de vía de entrada que luego pueda acabar financiando la economía y la maquinaria de guerra que tiene Rusia para parar su agresión sobre Ucrania. Así que me parece lógico, razonable, normal que una de las sanciones que también se pongan es a este mercado para intentar parar ingresos a Rusia. Lo que también recordaba es que sobre este tipo de mercados tenemos un problema porque pueden convertirse con facilidad en fuente de dinero ilícito, economías ilícitas que operan de forma opaca y que es un problema para los estados y necesitan ser vigilados, ¿no? ¿Está de acuerdo? Yo entiendo la preocupación de los comerciantes porque veía esta semana que los negocios, sobre todo los pequeños negocios de Amberes, decían que era muy peligroso para el comercio, para la economía de la ciudad y de la gente, si se ponían esas sanciones. Y leía que hasta 10.000 puestos de trabajo corrían peligro. Pero estoy totalmente de acuerdo con Javi, que si hemos puesto ya tantas sanciones y hay que seguir haciendo esfuerzo en ese sentido. Hay países que también han tenido excepciones, pero en algunos ámbitos, pero yo creo que hay que seguir. Y de hecho, nuestra reportera Aida Sánchez se fue esta semana a la ciudad flamenca de Amberes para averiguar más. Escuchen. Si la Unión Europea decidiera hacerlo sola, sería muy dramático, por supuesto, para Amberes, porque significa que el resto del mundo, al que realmente no le importan las sanciones, esa es la realidad, seguirá comerciando con diamantes rusos. Así que no tendrá ningún impacto en la economía rusa. La única que sufrirá será la industria de Amberes. Me niego a utilizar diamantes rusos, pero hay que saber que Amberes es uno de los centros de diamantes más estrictos y regulados del mundo. Pero el problema es que los bancos rusos no aceptan pagos si quieres comprar diamantes rusos. Así que ya existe como una prohibición.
Muy interesante, ¿no? Escuchar que ya existe una prohibición un poco per se, que los bancos no acepten los pagos. Sí, pero es un poco contradictorio al mismo tiempo decir que se está en contra porque va a hacer mucho daño al empleo y a la industria de los diamantes, y la otra intervención que básicamente dice que no afectaría mucho, no cambiaría mucho. Yo creo que es evidente que las sanciones provocan efectos sobre nuestra economía. Pero hemos pedido esfuerzos a muchos sectores. Y bajo la lógica de que solo Europa hace ese tipo de sanciones, no hubiéramos puesto sanciones al petróleo, al gas, a la industria aeronáutica o otros que hemos hecho durante los últimos meses, el último año de guerra, que tiene un impacto, pero es para frenar la economía, la maquinaria de guerra rusa. Y me imagino que hoy en día, con la crisis que tenemos de cuesta de vida, que hay poca gente que va hoy en día a Amberes para comprar diamantes porque no tiene mucho dinero. Pero una pregunta, Karel, sobre sanciones. ¿Funcionan bien? ¿Están funcionando? Es lo que puedes preguntar. Si tenemos sanciones, si van a funcionar, porque diamantes son tan pequeños, puedes tener sus diamantes de una manera que ninguna persona podría saber dónde tienes estos diamantes. Entonces, si es un valor de algunos miles de millones, como lo sabemos, ¿es declarado o no? Pero también podríamos pagar por estos diamantes en otras maneras, por ejemplo, utilizando bancos que no son sancionados, y entonces tener el trade en diamantes con otros países. Entonces, es muy difícil, sobre todo sobre algo como eso, si comparamos, por ejemplo, con el gas, que lo que hemos hecho con el petróleo, es mucho más difícil de hacer algo concreto. Entonces, yo pienso que es más simbólico de hacer eso que otra cosa. Y también lo que la persona había dicho, que no tiene ningún comercio con los rusos sobre esto. Pero como los otros consumidores sabemos de dónde vienen los diamonds, podemos decir un poco de todo, de África, de India, de Rusia, sería muy difícil para saber. Y seguro que la gente tampoco sabe muy bien cuándo van a comprar. No, yo creo que, como veíamos en el vídeo, algunas personas sí y piden explícitamente que no vengan de Rusia, pero creo que es muy difícil. También leía que a veces el diamante a lo mejor es ruso, pero pasa por India, cambian un poco, llega a Amberes y ya parece que sea un diamante de India, pero en realidad no lo es. Entonces yo creo que, como apuntaban, es muy difícil. Me llama también la atención aquí Bélgica, que no se pronuncia en contra, pero tampoco a favor. Entonces es siempre un poco así a la belge. Sí, pero bueno, no lo sé. Muy belge. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por sus comentarios y gracias a usted por seguirnos. Sigue aquí con nosotros en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, la tertulia semanal de Euronews. Una de las historias más comentadas aquí esta semana fue la multa de 1.200 millones de euros impuesta por la Junta Europea de Protección de Datos a Meta, además de la orden de detener la exportación de datos de usuarios aquí en la Unión Europea a Estados Unidos para su procesamiento. ¿Cuál fue su reacción al ver la noticia? Pensar que para eso sirve Europa. La verdad es que aplica una legislación europea, lo hace el regulador irlandés, pero aplica una legislación europea protegiendo a los consumidores y a la información que pueden utilizar las grandes compañías sobre los ciudadanos. La pregunta es, ¿este tipo de acciones las podría hacer un país solo frente a grandes conglomerados tecnológicos y económicos de un tamaño medio, pequeño, como los países europeos? No. Y es gracias a la Unión Europea que tenemos capacidad de negociación frente a otros bloques en el mundo, pero también frente a las grandes compañías tecnológicas y los grandes conglomerados económicos para proteger a nuestros ciudadanos. Y ahora la pregunta es si Meta va a pagar o no, porque claro, está furioso. Han dicho en una nota de prensa que se trata aquí de un conflicto de leyes entre las normas del gobierno de Estados Unidos sobre acceso a sus datos y los derechos de privacidad de los europeos. Dicen, nos decepciona que se nos haya señalado. Eso fue Nick Clegg. Están, claro, enfadados, pero ¿está de acuerdo con lo que dice Javi López, que es una buena noticia para Europa? Creo que sí, totalmente, porque los datos hoy en día son muy importantes y a veces no somos ni siquiera conscientes. Y que haya un organismo que nos protege creo que es muy importante, y espero que Meta pague la multa, porque no es solo esta, que es la más grande, la que tiene, sino que en los últimos 6 meses, me parece, se le han puesto 3 más. O sea que yo creo que es hora de ir replanteándose las cosas, ¿no? Karel, nuestros datos hoy en día es
como oro, ¿no? Como joyas, como diamantes. Sí. Y sobre todo son sociedades americanas que tienen todo el control de este mercado. Más de 90% del mercado es Big Tech americano, pero entonces no sabemos lo que hacen con nuestros datos y utilizan nuestros datos para, por ejemplo, tener publicidad en sus redes y utilizan nuestro dinero para decir como eso, para decir que tenemos tantos millones de consumidores en Europa que podrían influir de esta manera. Entonces, pienso que es bien, sobre todo porque nosotros somos la primera jurisdicción en el mundo que tiene leyes como eso y que también utilizamos lo que tenemos para decir al mundo entero que vamos a proteger a los consumidores, pero sobre todo lo que has dicho es que también a los europeos les gusta de saber que sus datos son protegidos, porque antes, hay 5 años, los europeos no se ocupan tanto de eso, pero desde algunos años los europeos, sobre todo con los phones que tenemos, que no les gusta que van a escucharnos a cada momento del día y utilizar nuestros datos para vender lo que gustaría hacer. ¿Es una preocupación por sus votantes? Sí, sin duda. Antes se ha dicho, es un conflicto de leyes. Probablemente es un conflicto de leyes. Aquí la cuestión es que las leyes europeas son más garantistas que las americanas para proteger los datos de los consumidores, de los ciudadanos europeos, y se envía un mensaje muy claro. Usted, aunque sea una compañía americana, en Europa aplica la ley europea, no la ley americana, y no puede transferir datos de consumidores, de ciudadanos europeos, para luego probablemente utilizarlos o venderlos. Y con esta multa, este dinero, ¿qué puede hacer Europa? Si pagan. Si pagan, lo que podría hacer Europa. Sí. Mucho dinero. Bueno, eso es ¿Qué harías tú? También Europa tiene dinero de, por ejemplo, de fusiones, contrataciones, multas, por ejemplo, son las multas de ayudas de Estado de Irlanda, etcétera. Pero eso es algo especial. Pero también Europa podría no ganar este caso porque lo que van a hacer los abogados aquí en Bruselas, hay muchos abogados aquí en Bruselas, los grandes gabinetes de abogados tienen oficina aquí en Bruselas y van a contestar y van a hacer un appeal para decir no nos gusta eso y vamos a decir que hay errores en la procedura. Bueno, Gerard, me temo que este es todo el tiempo que tenemos para este tema, pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Si tienen algún comentario para nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es brusselsmylove@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos aquí pronto en Euronews.